Hola, buenos días a todas. Estamos contentos porque estamos en un día de reunión de mujeres y todos son bienvenidos, especialmente las mujeres para quien estamos hoy hablando la palabra de Dios, pero el tema de la palabra de Dios es importante y todos podemos recibir de esta enseñanza. Y bueno, saludo a todas las mujercitas que se dispusieron a sentarse en casita, a abrir su Biblia. Te animo que lo hagas, que abras tu Biblia durante la enseñanza, que tomes nota. Y si tú quizás vas de camino o estás por ahí en tu trabajo también, presta atención a lo que hoy vamos a estudiar. El tema de hoy está titulado Las aguas, y el agua realmente es importante. El agua es un milagro. El agua puede ser tratada, puede ser limpiada, pero nadie puede crear el agua, solamente Dios en su infinito poder. La falta de agua pues es un desastre, ¿verdad? El agua la ocupamos para todas las cosas, y cuando hay sequía pues hay tristeza, hay desesperación y aún muerte por falta de agua. Hay enfermedades por falta de agua. La falta de agua es un desastre, pero también la multitud de las aguas pueden ser un desastre, ¿no? Fuera de lugar, fuera de tiempo, las muchas aguas también pueden representar un dilema en la vida del ser humano, en la vida de la humanidad. Por eso es que tenemos que aprender acerca de cómo Dios usa las aguas. Podemos aprender de la figura que nos da la Biblia acerca de las aguas. Tenemos ahí el ejemplo de Jonás, ¿sí? De Jonás que nos enseña la Biblia que se le olvidó que Dios está en todos lados y que Dios tiene potestad sobre el mar, ¿no? Y él quiso huir de Dios, quiso poner en medio de la voluntad de Dios y de él un mar, ¿verdad? Dice que se embarcó y se fue y dijo: no quiero saber de lo que Dios me está pidiendo. ¿Y qué pasó? Tú ya sabes la historia, ¿no? Se lo tragó un gran pez o una ballena, no sabemos qué era, ¿no? Pero era un gran pez. Entonces, es importante que nosotros conozcamos qué nos enseña Dios acerca de las aguas, de las muchas aguas, de la falta de ella. Y sabes, en la vida de todo ser humano hay un antes y hay un después. Y para nosotras, las mujeres, hay una buena noticia, ¿no? Todo comienza con la salvación, todo comienza con que Dios viene a nuestra vida. Dios un buen día llegó a tu vida, un buen día nos visitó, como le sucedió a aquella mujer samaritana que precisamente había salido por agua, ¿verdad? Había salido con su cántaro al pleno rayo del sol y se encontró nada más ni nada menos con Jesús sentado ahí a la orilla del pozo. Y dice la historia que Jesús le dice que le dé agua, ¿verdad? Y ella pues comienza a tener ahí un diálogo con Jesús. Y Jesús finalmente le dice: si tú supieras a quién tienes delante, ¿no? Si tú supieras con quién estás hablando. Vamos a ver el verso específico de esta historia que nos interesa en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10, dice que Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Qué hermosa palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana porque sé
que muchas almas que tienen sed de ti en esta mañana se están reuniendo y estamos reunidos en tu nombre, Señor. Cada mujercita está llegando hoy a esta reunión para aprender más de ti. Y en el nombre de Jesús oramos que tu Espíritu Santo nos guíe. Espíritu de Dios, ábrenos las Escrituras y enséñanos y sácianos. Sácianos de esa agua de vida, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso versículo, es un versículo clave en donde estamos mirando y digo, qué momento tan especial para esta mujer. Jesús mismo le dice, si supieras ese regalo, si supieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿verdad? ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua, pero no te daría el agua física de este pozo, sino te daría agua viva. Y todo comienza con la salvación, todo comienza con tu salvación. ¿Sabes? Jesús es ese regalo del cielo. Jesús viene a la vida, se manifiesta en la vida de toda mujer como un regalo del cielo, como el regalo más grande, como lo que nosotros más necesitamos, y aunque no lo sepamos, lo que más podemos necesitar es precisamente ese regalo de Jesús. Y Él es quien da esa agua viva, lo cual nos hace en esta mañana entender que Jesús es la misma fuente. Jesús era más que ese pozo, en el que estaba sentado y del cual la mujer quería sacar agua. Jesús mismo es esa agua viva. Jesús mismo es la fuente, el manantial de esa agua viva que es la salvación para cada uno de nosotros. Entonces, todo comienza con tu fe. Todo comienza allí. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú aceptas ese regalo del cielo de salvación, ¿sí?, ese regalo del perdón de Dios, ahora tú puedes ser hija de Dios. Entonces ahora somos hijas, no somos huérfanas. Un huérfano o una huérfana tiene en su corazón cierta timidez, cierta inseguridad, pero cuando somos adoptados por Dios, eso pasa. Y entonces viene una confianza, y entonces viene un gozo y una alegría, y somos levantadas porque ahora sabemos cuán amadas somos, cuán amadas para Dios, cuán valiosas somos para Dios. Y mira lo que dice el profeta Isaías en el verso 12, vamos a leer, en el capítulo 12, verso 3, dice: con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Esto es importante. En Reina Valera dice que sacaremos con gozo aguas de la fuente de la salvación. Cuando dice que es una fuente, estamos entendiendo claramente que es abundante, que es continua, que es una agua viva que siempre está manando, es permanente, que está manando esa agua. Y ahora, como somos hijas, nosotras tenemos acceso. No somos extrañas, fíjate. Esto es importante, tu fe tiene que despertarse, ya no eres una extraña, ahora eres hija. Todo comenzó cuando tú creíste en Jesús, y si tú hoy es la primera vez que estás escuchando la palabra de Dios, te aconsejo, cree en Jesús y recíbelo en tu corazón, dile: quiero ser tu hija, perdona mis pecados. Y todo comienza con eso, y ahora podemos acercarnos continuamente a esa fuente de agua, y con gozo. ¿Por qué con gozo? ¿Por qué con gozo? Porque, ¿sabes? Esa salvación nos hace herederas. Esa salvación nos acerca completamente a Dios. Ahora somos sus hijas, y andar en el mundo es cansado.
Andar en este mundo no es fácil, andar en este mundo es muy duro y es muy difícil y trae a nuestra vida cansancio y por supuesto sed. Una sed que no se quita con comprar cosas, una sed que no se quita con tener una cierta posición, ¿verdad? Es algo que solamente es saciado con ese regalo del cielo que es Jesús. Ya no somos huérfanas, decíamos. Es un gozo porque Dios suple toda tu necesidad, ¿sí? En cualquier etapa de tu vida, en tiempos malos, en tiempos difíciles, Dios suple toda necesidad. Cuando parece que todo va bien, Dios está allí supliendo tus necesidades. Acuérdate, eres hija, ya no eres extraña ni huérfana. Jesús hizo posible este acceso a esta agua viva, a esta salvación. Alguien contó una historia acerca de la importancia de creer en nuestra salvación y vida eterna. Porque la vida eterna estamos hablando no solo de hoy, sino de todo el futuro de tu alma. Tu alma es eterna. Y alguien contó esta historia acerca de un padre de familia que se mudó de casa, dejó su casa en la que vivía juntamente con su esposa y sus hijos y se mudó ahora a una hermosa y grande mansión, toda amueblada, todo en esa mansión era hermoso, era nuevo, los muebles eran nuevos y se cuenta que su niño, el más pequeño, corría por todos lados. Corría por las habitaciones hermosas, con unos ventanales hermosos, y tocaba todo lo que encontraba, y tocaba los muebles, y decía, papi, ¿esto también es nuestro? Y su papi le decía, sí, hijo, todo esto es nuestro. Y qué hermoso, porque el niño no preguntaba, papi, ¿esto es tuyo? Él no preguntaba, esto es tuyo, él preguntaba, esto es nuestro. ¿Por qué? Porque se sabía hijo, porque se sabía amado, se sabía que pertenecía a una familia. Y si la alegría y la forma en la que el niño se maravillaba era tan grande, imagínate el gozo del padre. Creo que tú como mamá entiendes esto, ¿no? Los padres nos alegramos más todavía que nuestros hijos. Cuando nuestros hijos tienen algo, les podemos dar algo, hay logros en su vida, nosotros como padres nos alegramos mucho más que ellos. Porque Dios es Padre y tenemos que entender que esta salvación es para vida eterna, es para recordar que tenemos nosotros una vida eterna por delante, allá con Él. Allá en su presencia, nuestra verdadera casa está allá con Él y allá con Él no habrá todas esas penurias y cansancios que pasamos en este mundo, ¿no? Todas esas acechanzas del enemigo, no habrá allá nada de eso. Como hijas, cada una de nosotras debemos decíamos conocer este tema del agua, porque Jonás aprovechó el mar para decir yo me alejo de Dios, y después dice que sus olas pasaban por encima de las profundidades del mar. Pero nosotros tenemos que aprender la lección acerca de las aguas, porque son una bendición, ¿verdad? Físicamente hablando y espiritualmente hablando. Y mira, vamos por favor al Salmo 1, qué hermoso salmo, habla de la bienaventuranza, así dice, qué alegría, verso 1, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que, aquí viene lo interesante, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo.
sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Qué cuadro de prosperidad, qué cuadro de bienaventuranza, qué cuadro de bendición de alguien que prospera, de alguien que integralmente está pleno, que integralmente está fructificando, está alcanzando sus metas, que está en su interior, ¿verdad? Está pleno en su interior, está conectado con Dios. Dice que son como un árbol, que está plantado a la orilla de un río, ¿verdad? Aquellos que han rechazado el mal porque ahora han venido a Jesús, ahora somos salvas. Hemos rechazado el mundo con sus normas, con su corriente, ¿verdad? Y ahora estamos nosotras en Cristo. Dice que la ley que meditamos, nos deleitamos en la ley del Señor día y noche y somos como árboles plantados junto a un río que llevamos fruto. Ahora, aquí yo puedo ver dos cosas en estos versos, en los versos 2 y 3. Puedo ver dos cosas. La primera cosa es cuando dice que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. ¿Sabes? En el hebreo se utiliza la palabra Torah. Se utiliza la palabra Torah porque habla de los primeros 5 libros. Más bien de la ley de Dios, ¿verdad? Se habla de la ley de Dios, pero en un sentido todavía más profundo, no solamente como un listado de cosas que tengo que hacer, no solamente como esas normas que sin pensar o de forma impersonal yo tengo que estar observando, no. En un sentido más profundo, cuando habla aquí de la ley de Dios, se refiere a la enseñanza que yo recibo. Se refiere a cómo yo soy de una forma personal instruida por el Señor. Se refiere a toda la palabra de Dios que es viva, a toda la revelación. Porque, ¿sabes? Dios sale al encuentro del ser humano para mostrarle su voluntad. Qué hermoso, ¿no? Hay muchos que desprecian la enseñanza, que no quieren el evangelio, pero la verdad es que Dios siempre está insistiendo y de una y muchas formas Él nos está presentando su palabra y quiere que nosotros conozcamos su voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿es muy importante la palabra de Dios? Sí. Aquí dice que esta persona que es como un árbol perenne, como un árbol fuerte, como un árbol hermoso que lleva fruto, dice, es una persona que principalmente medita en todo tiempo en la palabra. ¿Sabes? La meditación en la palabra es muy importante. La meditación de la palabra ayuda a nuestra memoria. Yo podría decirte que la meditación de la palabra sana tu memoria. Si dices que tienes mala memoria, te aseguro que con la palabra vamos corrigiendo eso, ¿sí? Sana nuestra memoria. La meditación de la palabra de Dios nos hace a nosotros que crezca nuestra fe. El retener algún versículo de la palabra nos lleva a tener fortaleza. Entonces, qué importante. Cuando tú meditas la palabra, quiere decir que tú estás dándole a Dios ese lugar preeminente en tu vida, en tu corazón y en tus pensamientos. Cuando aquí dice que esta persona medita en la ley de Dios y que se deleita en ello, quiere decir que está poniendo su voluntad en ello. Escucha, está poniendo su voluntad en el estudio de la palabra, está poniendo dedicación, hay un deseo, ¿sabes? Otra vez digo lo de siempre, pero es triste ver que la iglesia no quiere leer la Biblia.
Pero este hombre que prospera, este hombre que es feliz, este hombre que es bienaventurado, esta mujer tiene el deseo de la palabra de Dios, el deseo de comerla, tiene poner la palabra de Dios como un fundamento en su corazón y que va a la obediencia por amor, ¿sí? No toma la ley de Dios como, ay, una carga, ay, como estoy bajo la ley. No, sino que como David decía en todo el Salmo 119, ¿no? Acerca de la palabra, de los mandamientos, cuántas cosas hermosas ahí declara. Y todo esto nos lleva a una obediencia fundamentada en el amor, ¿sí? Una obediencia fundamentada en el amor. Qué importante es meditar la palabra, qué importante es conocerla, ¿sí? Y la segunda cosa de la que habla aquí, en estos 2 versos, dice como árboles plantados a la orilla de un río. Mira el agua, ¿verdad? ¿Sabes qué representa este río? Porque ya vimos que lo primero es la ley. Lo primero es la ley, lo segundo es el río. La ley es toda la palabra de Dios, como lo dijimos, toda la revelación completa, ¿sí? Y el río, ¿sabes qué es el río? El río es el Espíritu Santo de Dios. Desde aquí, qué interesante que desde el tiempo de David, cuando David solamente tenía los primeros 5 libros de la Biblia, allá en su amor por Dios y en su amor por la palabra, él ya está vislumbrando al Espíritu Santo. En Ezequiel 47:1, todo este capítulo es muy importante que lo estudies en casa. 47:1 dice: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. O sea, por debajo de la puerta del templo del Señor, del santuario del Señor, manaba agua. Y todo el pasaje del 47 nos enseña cómo esa agua iba llenándolo todo, iba creciendo, y dice que el profeta comenzaba a entrar hasta que llegó un momento en que esa agua le empezó a llegar hasta los lomos, y llegó un momento en el que ya tuvo que comenzar a nadar. Y ahí podemos ver al río de Dios, al río de su Espíritu Santo, que es precisamente la enseñanza que nos da el Salmo 1:3, ¿sí? Ese río de Dios, ese río de su Espíritu Santo es importante. Por un lado, el poner nuestra voluntad en toda la palabra de Dios, nuestro deseo de conocerla, de obedecerla, pero por otro lado también, esa cercanía con su Espíritu Santo, esa docilidad con su Espíritu Santo, esa conexión con el Espíritu Santo, esa búsqueda del Espíritu Santo, porque sabes, los árboles son fuertes. ¿Por qué? Porque tienen raíces, pero esas raíces, si no están cerca de donde hay agua, se secarán y no servirán más para nada. Pero cuando son fuertes las raíces, cuando están cerca de donde hay agua. Te pregunto, mujercita, ¿cómo están tus raíces? Porque podemos ser como la higuera, ¿no? Llena de hojitas, pero ni fruto ni raíces, ¿no? ¿Cómo están nuestras raíces? Qué importante es el río, qué importante es el agua que hace que nuestras raíces en el Señor, nuestro fundamento sea fuerte. Acompáñame al Salmo 36, 8 y 9. Salmo 36, 8 y 9. Está hermoso, está hermosísimo este salmo. Dice el 8 y el 9. Dice: los alimentas con la abundancia de tu propia casa
y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Ve qué hermoso. David es un hombre que habló mucho del deleite de la casa de Dios, de la abundancia de la casa de Dios, de los banquetes de la casa de Dios. Sí, David era un hombre que decía, es que todo lo que tú me das, estos momentos contigo son más valiosos que cualquier cosa, ¿verdad? Como que el desierto, como que la persecución, llega a un momento en el que pues los ponía a un lado porque era tan satisfactoria la presencia de Dios, esa comunión con Dios, ¿verdad? Y vemos en este verso claramente también a un hombre que buscando a Dios, que buscando al Señor, dice que era saciado, era saciado de la mesa de Dios. Dice, los alimentas con la abundancia de tu propia casa. O sea, el alimento de la casa de Dios, ¿será bueno? ¿Será bueno el alimento que hay en la casa de Dios? Pero claro que sí, de primera, ¿no? De lujo. Y David decía con esa convicción, ¿verdad? Y entonces dice, y también les permites beber del río de tus delicias. Otra vez aquí estamos viendo lo que vemos en el Salmo 1, dos cosas. El alimento, ese pan de vida, pero también esa agua viva que necesitamos. También cuando te sientas a la mesa y disfrutas un excelente platillo, ¿verdad? Pero también quieres un vaso de una agua refrescante, también quieres una bebida que te fortalezca, ¿verdad? Que sí, que calme tu sed. Y eso experimentaba David. David llegó a experimentar que Dios mismo, que Dios personalmente le daba de un río que estaba lleno de delicias, un río que estaba lleno de cosas deleitosas, cosas que le satisfacían, cosas que le agradaban tanto, ¿verdad? Qué ganas de experimentar esto. No sé si a ti te está pasando, pero qué ganas de experimentar todo esto como lo declara aquí David. Y en Reina Valera habla de los torrentes. Dice que nos abrevará en sus torrentes, así dice la versión de Reina Valera. Y también me gusta porque sabes que torrente quiere decir corriente de agua que baja impetuosa. Corriente de agua que baja impetuosa. Y yo siempre digo que el Espíritu Santo de Dios es un toque suave, que el Espíritu de Dios es suave, pero hay ocasiones en que el Espíritu de Dios es una fuerza poderosa. ¿No has visto personas que oran por ellas y se caen? Hace un tiempo vino una persona que quería ganar adeptos en la política, ¿verdad? Y llegó aquí a la iglesia y comenzó a platicar con mi esposo, y mi esposo lo escuchó, y al final le dice mi esposo, déjame orar por ti. Él era una persona completamente incrédula, hasta el día de hoy no conoce nada de Dios, no se interesa, pero en esa ocasión él dijo, sí, ora por mí. Y mi esposo oró por él, y que se cae como regla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es así como un torrente fuerte en nuestra vida. No un torrente fuerte que nos lastime o que nos haga daño, no, sino un torrente fuerte. ¿Sabes por qué fuerte? Porque es abundante. ¿Sabes por qué fuerte? Porque es la determinación de nuestro Dios que nos ama, es esa determinación de darnos, de impartirnos algo, de darnos un don, es la determinación de Dios de sanarnos, de traer libertad. Qué hermoso nuestro Dios que sana nuestro interior, que trae libertad, y viene el Espíritu Santo así para afirmarnos, ¿sí? Cierto es que Dios es espíritu, no lo podemos ver, pero a veces viene como ese torrente que no te queda la menor duda que Dios está obrando en tu vida.
Recuerdo en una ocasión que estuve orando porque el Espíritu Santo me ponía a orar mucho porque una persona iba a pasar una dificultad muy fuerte. Y incluso lo comenté con mi esposo, siento que va a venir una dificultad muy fuerte, pero yo no sé para quién es. Pero oraba yo y le decía a mi esposo, vamos a orar. Yo le suplicaba a mi esposo, vamos a orar, porque no sé quién va a pasar por esta tribulación. Y un buen día, en un Zoom, martes, recuerdo en la mañana de Zoom de oración de mujeres, yo estaba preparando mi lista de intenciones, abriendo mi Biblia, empecé a recibir, y la primera persona que entró esa mañana al Zoom era esa persona por la que yo había estado orando sin saber su nombre ni quién era. De hecho lo descubrí después, pero recuerdo ese día cómo vino ese torrente del Espíritu. Recuerdo cómo vino esa fuerza del Espíritu sobre mí que ni siquiera podía abrir mis ojos. Y yo estaba luchando por abrir mi Biblia y por comenzar la reunión de Zoom, porque ya era la hora, ¿verdad? Y pues hay que ser puntuales, pero yo sentía en ese momento ese torrente del Espíritu Santo en mí, que estaba sobre mí, y entendí que mi oración en ese día, que la palabra que teníamos en la Biblia era lo que esa mujer necesitaba. Esa mujer era por la que Dios me había puesto a orar. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la afirmó, el Espíritu Santo la ministró, el Espíritu Santo la fortaleció, la tocó. Amén. Por eso es que es tan hermoso entender que debemos de comer de esta abundancia de la palabra de Dios, de tu Biblia, y de estar cerca del río de su Espíritu Santo, de estar buscando entrar en ese río de tu Espíritu Santo, de estar bebiendo siempre del río de su buen Espíritu Santo. Por eso es que son dos cosas, la palabra y el Espíritu, o la ley y el río. Acuérdate, dos cosas necesitamos tú y yo, la ley y el río, la palabra viva y el Espíritu Santo. Juan, vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, vamos a leer el versos 37 al 39. Y pues, ¿de quién crees que vamos a leer? Pues de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Señor, a quien amamos, admiramos y servimos, y todo le debemos a Él. Dice en Juan 7 del 37 al 39, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Date cuenta como toda la Escritura es inspirada por Dios y necesitamos toda la Escritura para comprender la Escritura, ¿verdad? Entonces aquí en Juan estamos mirando, ¿verdad? ¿Quién es el río? ¿Quién es esa fuente que va a brotar dentro de nosotros continuamente? ¿Quién es el que nos va a hacer experimentar esas aguas que van a brotar desde nuestro mismo interior? El Espíritu Santo que está en tu corazón. Sí, el Espíritu Santo que Jesús nos prometió, porque Él dijo: no las voy a dejar huérfanas. Yo tengo que ir y sentarme a la diestra del Padre, pero voy a enviar al Espíritu Santo que siempre va a estar con ustedes y va a ser su ayudador. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo no va a ser una delicia?
¿Cómo no va a ser un río de delicias? Ajá. ¿Cómo no va a ser si se trata nada más ni nada menos del Espíritu Santo, que es Dios, que está en ti y que sabe todas tus necesidades y que es tu compañero, que es tu compañía, que es tu ayudador y que siempre Él como te ama, cuando tú amas a alguien siempre buscas cosas buenas para darle, cuando tú amas a alguien siempre quieres servirle, cuando amas a alguien siempre se lo quieres expresar. Oh, cuántas delicias podemos experimentar porque el Espíritu de Dios nos ama. Ajá, porque el Espíritu de Dios nos anhela. Sí, anhela que tengamos comunión con Él. Es una delicia porque calma nuestro ser interior. Solo el Espíritu Santo calma nuestro ser interior. ¿Sabes que la Biblia dice que el corazón del impío es como un mar en tempestad? ¿Quién puede calmar ese mar interno en tempestad sino solo el Espíritu Santo? Ajá. ¿Quién nos puede tranquilizar cuando estamos como energúmenos? Solo el Espíritu Santo de Dios. Sí, el Espíritu nos consuela, es lo que nos satisface porque es suficiente. El fracaso muchas veces como cristianos es que estamos queriendo muchas cosas y nos estamos olvidando de lo más importante, ¿no? Como María, como Marta que se ocupó y quería muchas otras cosas, pero María eligió la buena parte y el Espíritu Santo nos da la buena parte, nos guía a la buena parte, a lo mejor. Es tan importante y sabes que esta agua que nos da el Espíritu Santo es gratuita, dice Apocalipsis, que esa agua de vida es gratuita. Qué hermoso, qué gracia de Dios para con nosotros. Ahora, yo sé que quizás tú puedas pensar, bueno, y es que en el presente yo no estoy bien, es que no me han salido bien las cosas. ¿Sabes? Yo te animo a no dudar, te animo a que no dudes de la obra de Dios. No dudes que puedes sacar con gozo, con alegría de esa fuente de la salvación. No dudes de que el río del Espíritu Santo de Dios es suficiente y abundante, realmente abundante para ti. No lo dudes. Mira lo que dice Zacarías 14:8. Vamos al profeta Zacarías. (14:8). En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente hasta el verano y como en el invierno. Y me fascina esta cita. Dice que fluirán aguas, ¿verdad? Fluirán aguas desde Jerusalén, desde la casa de Dios. Sí, dice que esas aguas van a fluir hacia el mar muerto, hacia el mar Mediterráneo. Dice que además brotarán continuamente, porque esta es una característica de los ríos. Un río siempre está llevando agua, ¿sí? Un río es imparable, siempre están las aguas corriendo, siempre hay abundancia. Nadie que está cerca de un río puede decir que se quedó con sed, porque un río está alimentado por los manantiales, un río está alimentado por esas corrientes que bajan, ¿verdad? Yo sé que el día de hoy es difícil especialmente para los niños y los jóvenes visualizar esto. Cuando yo era niña, recuerdo que íbamos al pueblo de mi abuela, que era de allá de Toluca, y me acuerdo perfectamente de ese río. Y sabes, no solamente había un río, también había un ojo de agua. Y la gente, el pueblo se reunía y cuidaba su manantial. Y yo podía ver cómo del agua había una arenita, pero cómo de ahí salía y brotaba agua. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan maravillosa. Este versículo
de Zacarías 14:8 dice al final: brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. ¿Esto qué quiere decir? Tanto en el verano, en el verano todo es humedad, todo es verde. Pensaba en la mañana que este mensaje en este verano, ¿verdad?, de lluvias, donde florecen las plantas, donde crece la vegetación, qué hermoso, donde se limpia el cielo, qué hermoso, ¿sí? Pero en invierno quizás no vemos que fluyan las aguas. En invierno quizás se congelan, ¿verdad?, las aguas. Pero dice que esta agua que el Señor te promete, ¿sí?, esta fuente de la salvación, ni en invierno va a dejar de fluir esas aguas que tú necesitas, ni aunque sea invierno. No sé si tú estás pasando por un invierno en tu vida. Quizás la persona con la que vives te lastima, quizás tú fuiste lastimada o herida por tu propio padre, quizás eres lastimada por tu esposo, por tus hijos. No sé, quizás estás pasando por deudas, quizás tienes muchas deudas, quizás estás pasando por alguna enfermedad. No sé cuál sea el invierno, pero Dios promete, sí, que aún en el invierno van a fluir las aguas del río de su espíritu en la vida de todo aquel, de toda aquella que crea en él. Mira lo que dice el Salmo 114:8. Me sorprendió este salmo ayer que lo estaba leyendo. 114:8 dice: Él convirtió... no, me equivoqué. Sí. Primero vamos a leer el 147:18 y luego regresamos a este, ¿te parece? Discúlpame. Primero el 147:18. Primero, 147:18, te decía que me sorprendió esta palabra. Esta palabra es para nosotros. Dice: luego a su orden todo se derrite, envía sus vientos y el hielo se disuelve. Dice otra versión que el hielo se derrite y corren las aguas. El hielo se derrite y corren las aguas. Pero dice que es cuando ocurre eso, a su voz, a su orden. Cuando Él envía su palabra, ¿sí?, se derrite el hielo. Se derrite el hielo y entonces corren las aguas. ¿Sabes? Quizás se ha detenido alguna bendición en tu vida. A veces sentimos que nos hemos estancado, creemos en el Señor, pero quizás estamos pensando que muchas bendiciones se han estancado para nuestros hijos, bendiciones se han estancado en el trabajo, quizás bendiciones se han estancado en nuestra vida con nuestro esposo, ¿verdad? Pero aquí dice en esta palabra, aquí dice en este verso de 147:18, ¿verdad?, que por el poder de su palabra, ¿sí?, a su orden, por el poder de su palabra, el hielo se va a derretir, las bendiciones ya no se van a detener. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios en esta mañana, que esas bendiciones que se han detenido se cumplan en nuestra vida, que corran como esas aguas de un río? Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor inmerecido y sabemos que tus ojos están puestos sobre nosotras. Tus ojos están puestos sobre cada mujer que hoy está escuchando esta palabra. Y hay cosas que se han detenido, Señor, hay cosas por las que hemos orado y hay bendiciones que pensamos que quizás no
no van a llegar, pero te pido en el nombre de Jesús que sean quitadas las dudas y te pido, Padre, que tú hables a nuestra vida. Habla a la vida de cada mujer en su familia, en sus trabajos, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, Señor, y con el poder de tu palabra, con el poder de tu palabra se ha derretido el hielo, Señor, y corran esas bendiciones, corra esa agua de vida para cada una de las mujeres, sus corazones y sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso y qué bueno es nuestro Dios. Y ahora sí vamos al Salmo 114, 8. Dice, Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí, afirma. De la roca sólida fluyó un manantial. ¿A qué se refiere? Cuando el pueblo de Israel, Dios lo libera de sus opresores y lo lleva camino a la tierra prometida, ellos pasaron por el desierto y ellos estaban muriendo de sed. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo a Moisés, habla a la peña, ¿verdad? Habla a la peña y yo les voy a dar agua. Y dice el pasaje, ¿verdad? Que brotaron abundantes aguas. Esto es maravilloso porque siempre Dios está hablando de abundantes aguas, por eso habla de un río, por eso habla de un manantial, por eso habla de una fuente. Y dice que todo el pueblo de Israel junto con sus ganados pudieron beber agua de la roca, agua de la peña. Y yo quiero decirte que Dios no cambia, Jesús es el mismo. Él es la roca de la que podemos beber, ¿sí? Él no cambia, Él hace posible lo imposible, ¿sí? Él hace posible lo imposible. Vamos a Ezequiel 47, que te comentaba que es un capítulo que tienes que leer, por favor, no dejes pasar hoy sin que leas este capítulo, es bien importante. Dice la escritura. Vamos a leer del 3, vamos a leer del 3 en adelante, de Ezequiel 47. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos él iba midiendo. Cuando llegamos aquí a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían en ambos lados del río. Checa, había muchos árboles que crecían a la orilla del río. Entonces me dijo, este río fluye al oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. ¡Qué hermoso! Sí, qué hermoso. Dice, este río tiene, este poderoso río que es el Espíritu Santo de Dios, tiene el poder de entrar en el Mar Muerto, tiene el poder de sanar esas aguas tan saladas que por ser tan saladas el río está el agua no puede haber vida, no puede haber vida. Y eso es para nosotros, sí,
debe de ser hasta el día de hoy esa fe y esa convicción de que el Espíritu Santo de Dios puede obrar poderosamente en aquello en tu vida que está muerto, en aquello que para ti es imposible. ¿Sí? Eso a lo que tú no le ves solución y piensas que no hay solución, el poderoso Espíritu Santo de Dios puede cambiarlo. El poderoso Espíritu Santo de Dios puede sanar tu corazón y puede sanar el corazón de tu familia, puede sanar el corazón de aquella persona tan dura. Sí. Este río tuvo el poder de sanar todas esas aguas. ¿Sí? Dice, esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirá cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Gloria a Dios. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Busquemos más del Espíritu Santo. Hónralo en tu vida. Hónralo en tu vida. Ábrele tu corazón al Espíritu Santo de Dios. Pon en las manos de Dios esos retos. Pon en las manos de Dios esos imposibles. Porque para Él no hay imposible. Es el poderoso Espíritu Santo de Dios quien tiene ese poder para cambiar, para sanar, para dar vida donde todo está muerto. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero la iglesia de Jesucristo, pero cada una de nosotras tenemos que cuidar que nuestra sed más grande sea por Dios. ¿Sí? Porque a veces no vemos milagros, a veces creemos, pero como que es una cuestión mental nada más, y no vemos que pasan cosas. No vemos avance, no vemos milagros. ¿Por qué? Porque no estamos plantadas junto al río del Espíritu Santo. Porque no cobramos esa conciencia clara de que de donde debemos de beber es del río del Espíritu Santo. Nuestra mayor sed debe de ser Dios. De entre todas tus prioridades, de entre todas las cosas que nos roban el tiempo, esas cosas que nos roban el interés. El otro día compartía que, por poner un ejemplo, ¿no? Compartía que he escuchado un dicho desde que llegué a Cristo, que dicen, los cristianos no pecamos, pero ¿cómo comemos?, ¿no? Y digo, hay que comer, sí, pero a veces comemos tanto que siempre estamos adormilados y no tenemos hambre de Dios, no hambre de la palabra, no tenemos sed de Dios, porque estamos tan llenos de comida o de lo que sea, ¿no? Dice la Biblia que los ojos no se cansan de ver y no la vivimos en el teléfono, ¿no? Cuando tenemos que conectarnos con el Espíritu de Dios, cuando tenemos que cuidar que nuestro corazón esté libre de muchas cosas para que realmente sintamos la sed de Dios. Debe ser lo más importante. El Salmo 63, vamos a leer el verso 1 al 3 y luego el 5. Salmo 63. Versos 1 al 3 y luego el 5. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Y es lo que te decía hace un rato, ¿no? David podía disfrutar esos deleites, esas delicias
de la presencia de Dios, esas delicias del río de Dios. ¿Por qué? Porque sabía bien que el valor más grande era Dios. Porque las cosas de este mundo no le interesaban tanto como la presencia de Dios. No le interesaban tanto como su comunión con Dios. Entonces, él estaba pasando por dificultades, ¿verdad? Estaba en el desierto, pero dice el verso 5, tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. O sea, David está diciendo, tengo sed de ti. Estaba en el desierto, pero no estaba realmente tan preocupado por estar en el desierto. Su anhelo más grande era la presencia de Dios. Se acordaba de cuando estaba en el santuario, y podía declarar de todo corazón que el manjar más suculento era la presencia de Dios, ¿no? Era lo que Dios le daba, no el físico. Plantados junto al río, no enganchados con el mundo, ¿sí? Plantadas junto al río, no enganchadas con el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no enganchadas con el mundo? Mira, había en una ocasión un hombre sabio, un hombre anciano y muy sabio, que hospedó a un extranjero, un hombre que era de otro país, llegó y este hombre le hospedó, y cuando abrió la puerta el anciano para hospedar a ese extranjero, el extranjero miró su casa tan modesta, y se sorprendió de que apenas hubiese allí una cama con una pequeña mesita y una silla y unos libros ahí apilados. Y él se sorprendió de no ver nada más, sino solamente eso. Después de dejar su pequeña maleta, comenzó a conversar con el anciano y le preguntó, ¿por qué usted, si es tan sabio, tiene tan pocas cosas? ¿Por qué apenas y tiene un par de muebles y unos cuantos libros allí? Y el anciano le contestó con sabiduría. Le dijo, ¿por qué traes una maleta tan pequeña? ¿Por qué no trajiste más cosas? Y el extranjero le dijo, bueno, pues es que estoy de paso en este país, no pertenezco a este país. Y el anciano le contestó lo siguiente, pues yo también estoy de paso en este mundo. Y sí es cierto, ¿sabes? Creo que el cristiano de hoy no piensa en la eternidad. El cristiano de hoy no se goza de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. Vive el cristiano sin recordar que vamos a ser llamados a cuentas. Es importante no estar tan enganchados con el mundo, ¿sí? Tenemos que comenzar a creer, ¿verdad? Tenemos que comenzar a creer, aprender y a creer, ¿sí? Que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Nuestro verdadero hogar está en el cielo, no está en este mundo. Nuestro Padre, que tanto nos ama, está en el cielo y no está en este mundo. No te aferres tanto a este mundo, no te preocupes si estás pasando dificultades. David declara en el Salmo 118, verso 16, ¿verdad? Que el Señor descendió y los sacó de las muchas aguas. Dice la Escritura, en otra versión dice, me tendiste tu mano y me sacaste del inmenso mar. Porque nuestro Dios, en quien hemos creído, es conocido como el que encierra en el mar con puertas. Es conocido como el que abre camino en el mar. Es conocido como aquel que reprendió el mar rojo y lo secó. Es conocido como aquel que dividió en partes el mar rojo, ¿sí? Es conocido Jesucristo como aquel a quien los vientos y el mar le obedecen. Así es que no pongamos tanto nuestros ojos, ¿sí?, en lo que ocurre en este mundo, sino pongamos nuestros ojos en aquel
en aquel que es poderoso, que dice que envió su Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas cuando todo estaba desordenado y vacío. Tienes ese poder, mujer, de orar. Tienes ese poder de pedir que el Espíritu de Dios se mueva sobre esa situación que está desordenada y vacía, esa situación que es un caos. El Espíritu Santo de Dios es experto en arreglar los caos de nuestra vida. Los ríos nacen en lo alto, ¿sabías? Esto me encantó. Los ríos nacen en lo alto. Nacen en lo alto. Los ríos bajan, los ríos descienden. ¿Sí? ¿Dónde nacen los ríos? En aquellas grandes montañas que reciben esa lluvia del cielo, son empapadas con la abundante lluvia del cielo, con toda esa humedad de las nubes de Dios. Y toda esa agua que chupan, ¿verdad? Las montañas enormes, ¿sí? Luego descienden como esos torrentes, luego bajan, ¿verdad? Por esas laderas escarpadas van bajando esos torrentes, esos chorros de agua que se convierten en ríos. Ahí nacen los ríos en lo alto, en lo alto. ¿De dónde vienen los ríos? Vienen de Dios. ¿De dónde vienen los ríos? Vienen del cielo. Por eso es que Colosenses 3:1, vamos a terminar. Colosenses 3:1, acuérdate. Dice Colosenses 3:1 y 2, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Qué hermoso consejo para estar plantadas junto al río del Espíritu Santo. Pensemos en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque ya hemos resucitado, ya eres salva, ya eres hija de Dios. Compórtate como eso, camina como eso, estás de paso, acuérdate. Pensemos en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque los ríos nacen en el cielo. Te mando un abrazo muy grandote, sí, mujer de Dios, que Dios te prospere. Ora con fe, ora con la palabra de Dios para que no se detengan más esas bendiciones. Sigue el río del Espíritu Santo. Sé dócil al Espíritu Santo de Dios. Y nos estamos mirando este domingo, ¿verdad? Este domingo tenemos un tiempo de oraciones. Todos están invitados a venir este domingo, 1:15 de la tarde, porque vamos a tener un tiempo de alabanza y de oración. ¿Qué mejor momento para deleitarte en Dios? ¿Qué mejor momento para venir a su presencia? Centro Cristiano Zumpango te da las gracias por conectarte y que Dios te bendiga mucho.